su presencia en una forma de alabanza pura, en agradecimiento por lo que Él ha hecho. Amén. Por lo que Él ha demostrado a través de los días, cuando vemos su mano moviéndose en nuestras vidas, cuando vemos una situación difícil y vemos la salvación del Señor en alguna forma. Eso nos da más que suficientes motivos para poder venir con un corazón alegre y alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Entonces, en este momento vamos a levantar nuestras voces en alabanza hacia Él. Amén. Que como lluvia tu presencia caiga en mí, que con cada respiro yo te pueda sentir, que como lluvia tu presencia donde vaya, Señor, que como lluvia tu amor caiga en mí, que como lluvia tu presencia caiga en mí, que con cada respiro yo te pueda sentir, que como lluvia tu presencia caiga en mí, donde vaya, Señor, que como lluvia tu amor caiga en mí. Santo Dios, no puedo explicar lo que hay dentro de mí. Mi corazón en ti ha descansado, en tu presencia, en tu presencia. Que como lluvia tu presencia caiga en mí, que con cada respiro yo te pueda sentir, que como lluvia tu presencia caiga en mí, donde vaya, Señor, que como lluvia tu amor caiga en mí. Santo Dios, no puedo explicar lo que hay dentro de mí. Mi corazón en ti ha
pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Y cuando pienso en tu cruz
gracias al nombre del Señor. Amén. Y que podamos verdaderamente ser como un perfume delante de sus pies. Amén. Que día a día podemos ir aprendiendo qué es lo que Él quiere de nosotros. Amén. Yo hablaba con uno de los muchachos hoy y tenía unas semanas de no verlo, entonces yo le pregunté, ¿y qué? ¿Celebró las fiestas de panes sin levadura? Y me hizo una cara y me dice, yeah. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, uy, qué duro, me dice, muy difícil. Y empezamos a hablar y una hora después de estar hablando, yo le dije, ahora usted entiende por qué es importante celebrar la fiesta de panes sin levadura. Y me dice, sí. Le digo, entonces cada año, entonces cuando le toca celebrar la fiesta, le digo, y está extrañido porque no puede ir al baño de tanta matzah que está comiendo y le es difícil, usted va a entender el precio que el Señor pagó por usted. Usted va a entender por qué es que usted tiene que constantemente estarse limpiando y buscando la levadura en su vida para que el Señor pueda cumplir su propósito en ti. Y él me miró y me dijo, como yo le decía a alguien que parecía como las luces de Las Vegas, que se le iban prendiendo bombillos donde él se iba dando cuenta la importancia, que muchas veces hacemos cosas por rutina o nos conformamos por muchas cosas y como decía en la canción, no nos queremos conformar, sino que queremos algo más. El Señor ha prometido que Él tiene algo fresco para su pueblo, que no tiene que siempre ser lo mismo y no tenemos que caer en la rutina. Pero si nosotros ponemos un poquitito de esfuerzo, el Señor hace el resto. Amén. Entonces yo creo que en esa misma línea voy a parar la música en este momento porque quiero entrar en el mensaje que tiene que ver, creo, un poquito con esto. Y así nos mantenemos en la corriente que creo que el Señor tiene para el día de hoy. Amén. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? ¿Puedo quitarlo? Ok. Amén. Sí, los niños pueden ir a la clase. Sí, vamos a orar por la ofrenda primero, perdón. Amén. Vamos a declarar la palabra del Señor como cada semana, dándole gracias al Señor porque nos permite estar aquí y poder participar en su obra. Amén. Vamos a ver si lo podemos hacer de memoria. Traigan todos los diezmos a mi templo y pongan en la canasta de las ofrendas. Hay alimento en mi casa. Esto, dice Yahvé de los ejércitos. Verán que abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. Además, alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos. Dice Yahvé de los ejércitos. Tendrán panes muy hermosos y todas las naciones los considerarán muy bendecidos. Dice Yahvé de los ejércitos. Demuéstrale a Yahvé que para ti Él es lo más. Dale de todo lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por permitirnos estar aquí y por poder participar, Señor, en este momento de la ofrenda, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has bendecido, que nosotros podemos, Señor, ofrendar a tu obra. Te agradecemos y te bendecimos, Señor, por el privilegio que nos das de poder ser partícipes, Señor, y poder ser parte, Señor, de tu propósito aquí, en esta obra y en este lugar. Bendecimos cada familia, Señor, bendecimos los trabajos, bendecimos todo lo que viene de ti, Señor, y te agradecemos en Yeshua el Mesías. Amén y amén. Pueden sentarse, vamos a pedir a los niños y los jóvenes que pueden pasar con sus maestros. Amén.
Y ahora Rebeca trae la palabra. Amén. Amén. Yo no sé cómo le ha ido o cómo se han sentido los otros maestros que le han tocado los otros capítulos de Isaías, pero para mí ha sido un reto bastante grande porque no es fácil. Y cuando leí el capítulo que me tocaba esta semana, una vez más estaba tratando de buscar una manera para cambiar con otra persona, pero ya cambié la semana pasada, entonces de fijo me tocaba hoy, no había de otra. Pero cuando lo leí, al principio yo dije, ¿qué voy a sacar yo de esto? No entiendo ni papa. Y empecé a estudiar y lo que me encontré fue algo, no quiero usar la palabra, pero no sé otra que usar, si alguien sabe otro, sencillo. No era algo sencillo, sino algo tal vez claro, quiero la palabra. Algo que el Señor me mostró que era tan claro en la palabra, que pienso yo que es algo muy importante que deberíamos de reconocer y tener presente en nuestras mentes, y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy, ¿ok? Entonces voy a leer rápidamente el capítulo, un punto de referencia, y ustedes van a ver por qué es que yo estaba sufriendo cuando empecé a leer, porque no entendía, ¿ok? Entonces dice, decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas para privar de justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín y despojar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo, en la devastación que vendrá de lejos? ¿A quién huiréis por auxilio? ¿Y dónde dejaréis vuestra riqueza? Solo queda encorvarse entre los cautivos o caer entre los muertos. Con todo eso no se aparta su ira y aún está su mano extendida. Ay de Asiria, vara de mi ira y báculo en cuyas manos está mi indignación. Contra una nación impía la envió y contra el pueblo de mi furor la mandaré para que capture botín y tome despojos y los pisotee como el lodo de las calles. Pero ella no tiene tal intento, ni piensa así en su corazón, sino que su intención es destruir y exterminar no pocas naciones. ¿Por qué dice, no son mis príncipes todos ellos reyes? ¿No es Calno como Carquemis? ¿No es Hamat como Arfad? ¿No es Samaria como Damasco? Como alcanzó mi mano los reinos de los ídolos, cuyas imágenes talladas excedían a las de Jerusalén y Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré así también a Jerusalén y a sus imágenes? Y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, dirá, castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su altivez. Porque ha dicho, con el poder de mi mano lo hice, y con mi sabiduría pues tengo entendimiento. Quité las fronteras de los pueblos, saqué sus tesoros, y como hombre fue fuerte, abatí a sus habitantes. Alcanzó mi mano las riquezas de los pueblos como a un nido, como se recogen los huevos abandonados. Yo junté toda la tierra, y no hubo quien aletarea, ni abierta el pico, ni gorgojeara. Ha de enaltecerse el hacha sobre el que corta con ella, ha de engrandecerse la sierra sobre el que la maneja, como si un báculo manejara a los que lo levantan, como si una vara levantara al que no es madera. Por eso el Señor Dios de los ejércitos enviará una enfermedad extenuante entre sus robustos guerreros, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como fuego abrasador. La luz de Israel se convertirá en fuego y su santo en llama, y quemará y consumirá sus espinos y sus zarzas en un solo día. Él destruirá la gloria de su bosque y de su fértil huerto, tanto el alma como el cuerpo, y será como cuando un enfermo languidece. Y los árboles que quedan de su bosque serán tan pocos que un niño podrá contarlos.
Sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado no volverán a apoyarse más en el que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. Un remanente volverá, el remanente de Jacob, al Dios poderoso. Pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. La destrucción está decidida, rebosando justicia. Pues una destrucción completa ya decretada ejecutará al Señor, Dios de los ejércitos, en medio de toda la tierra. Por tanto, así dice el Señor, Dios de los ejércitos: pueblo mío que moras en Sión, no temas al asirio que te hiere con vara y levanta su báculo contra ti a la manera de Egipto. Porque dentro de muy poco mi indignación contra ti terminará, y mi ira la dirigiré a su destrucción. Y el Señor de los ejércitos levantará un azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb. Su báculo estará sobre el mar y lo levantará de la manera que lo hizo en Egipto. Y sucederá que en aquel día que la carga de Asiria será quitada de tus hombros y su yugo de su cerviz, y el yugo será quebrado a causa de la grosura. Él ha venido contra Ahat, ha pasado por Migrón, en Micmas dejó su bagaje. Han pasado por el desfiladero diciendo: Jeba será nuestro alojamiento. Ramá está aterrada y Gibea de Saúl ha huido. Clama a gran voz, oh hija de Galim, pon atención, Laís, desechada de ti, Anatot. Ha huido Madmena, los habitantes de Gibim han buscado refugio. Hoy mismo él se detendrá en Nob, agitará su mano contra el monte de la hija de Sión, la colina de Jerusalén. He aquí el Señor, Dios de los ejércitos, desgajará el ramaje con terrible crujido. Los árboles de gran altura serán cortados, los elevados serán abatidos. Él cortará la espesura del bosque con hacha de hierro y el Líbano caerá ante el poderoso. Si alguien quiere venir y tomar mi lugar, con mucho gusto, está fuerte. Pero me puse a estudiar y lo que el Señor me enseñó para mí fue de mucha bendición, porque creo que fue algo que yo podía aplicar a mi vida diaria y me hizo pensar mucho. Hay un montón de nombres de lugares y de personajes y todo en este capítulo, y la verdad es que si usted no ha estudiado extensamente la palabra, o si usted no está familiarizado con la historia y con esa región del mundo, le es muy difícil entender de qué se está hablando. Entonces me fui a buscar. Y lo que encontré es que en el versículo 5, cuando empieza a hablar de Asiria, me interesé mucho. Y algo que noté es que cuando el profeta habla en este capítulo, él usa el término Asiria, ¿verdad? O usa términos, los nombres de ciudades. Y cuando yo estaba estudiando con los muchachos y estábamos estudiando la región del Medio Oriente y los lugares y todo, y yo les di tarea. Y cuando les tocó recitarme lo que ellos habían estudiado, lo que habían hecho, empezaron, y creo que era Nicole que estaba hablando, y dijo, ¿y Israel? Y le dije, ¿pero cuál Israel? Y me dijo, ¿de Israel? Le digo, sí, ¿pero cuál Israel? Y yo le dije a los muchachos, usted tiene que poner atención. Cuando usted está leyendo, no puede simplemente leer por leer y pensar que usted sabe de lo que se está hablando, sino que verdaderamente usted tiene que poner atención. Le digo, porque Israel fue el nombre que Dios le dio a Jacob cuando le cambió el nombre, ¿verdad? E Israel fue el nombre que eventualmente se le dio al pueblo de Israel, ¿verdad? Y después Israel también es el lugar geográfico en el mapa de un lugar específico. Entonces, cuando leemos Israel, tenemos que saber de qué Israel se está hablando, a qué se está refiriendo. Entonces, cuando me puse a leer aquí y veía todos estos nombres raros que yo no conocía y todo, y decía Asiria, yo dije, ¿qué quiere decir con Asiria? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces me fui a la historia
Y lo que encontré es que cuando está hablando de Asiria, está hablando de un tiempo específico, cuando había un hombre que se llamaba, I said it before, Sennacherib, en inglés, Sennacherib. Y él era el segundo rey de una dinastía de Asiria en un tiempo, reinó básicamente entre el 705 y el 681 antes de la era común, ¿ok? Él era el segundo porque esa dinastía había sido fundado por el papá de él que se llamaba Sargón el segundo, ¿ok? Y cuando empecé a leer, me interesó mucho porque cuando Sennacherib era ya adulto, el papá le daba una posición en el reinado de él como gobernador, un líder político en el reino del papá. Pero el papá se iba a pelear mucho y se fue a pelear con Babilonia y con otros pueblos, Elam y otros pueblos que estaban ahí. Él se fue a pelear y dejó al hijo a cargo de unas cosas, pero la historia dice que realmente el papá no le veía como mucha esperanza en el hijo. Como que no pensaba que él tenía la cabeza para ser un rey, como que no tenía lo que se necesitaba para ser un rey, entonces como no le daba mucha importancia. Entonces, dice que también, la historia básicamente dice que entonces la relación entre padre e hijo no era buena. Entonces cuando Sennacherib llega al reinado y él ya tiene cargo de todo, cuando el papá de él muere, algunos otros de los pueblos que están alrededor, más que todo Babilonia y Elam, con quien habían estado peleando por mucho tiempo, el papá lo había conquistado y tenía cargo, pero cuando el papá muere, el error del papá fue no matar al rey de ese pueblo, sino que lo dejó vivir. Y el hombre viene de vuelta y cuando se da cuenta que el hijo es el que está en poder, como que ya era como reconocido entre los pueblos que el papá no veía al hijo con buenos ojos, como que no, nada que ver. Y él viene y retoma porque acuérdense, lastimosamente no tengo el mapa, pero Asiria abarcaba, el reino de Asiria abarcaba bastante del Medio Oriente, desde Egipto en un punto hasta casi llegando a Rusia, todo ese centro, ¿verdad? Entonces, el mantener el orden y mantener a los pueblos calmados para que no hubieran revueltos, no. Sí, que no se levantaran los pueblos contra ellos, tenían que constantemente estar con una mano dura sobre los pueblos para que no se levantaran en contra de ellos. Pero cuando llega Sennacherib al reinado, ya él como que tiene fama de que no era poderoso, como que no iba a poder. Y este rey que había sido conquistado regresa. Y él vuelve a tomar posesión del pueblo donde él estaba y se levantan los otros que estaban con él, se levantan en contra. Y dice que Sennacherib lidió más o gastó más tiempo de su reinado tratando de aplacar a Babilonia y a Elam más que cualquier otra cosa en su reinado. Estuvo peleando constantemente con ellos. Y a causa de eso, él era una persona muy dura, muy cruel, cortaba cabezas, porque como que tenía que probar o tenía que enseñar a la gente que él sí podía como rey. ¿Ok? Entonces, cuando empieza el capítulo y dice, hay de aquellos que hacen decretos y que hacen cosas indebidas con las personas, los huérfanos, las viudas, con los pobres, que no les da la justicia que ellos merecen. Ellos está hablando de obviamente de los que eran cautivos bajo el reinado de Asiria. Y uno tiene que preguntarse, ¿por qué es que Asiria viene contra Israel, contra Jerusalén, contra el pueblo de Dios? ¿Por qué Dios lo permite? E interesantemente, en el versículo 5, lo que dice es, ay de Asiria, vara de mi ira y báculo en cuyas manos está mi indignación. Y eso nos deja saber de que Dios estaba en medio del asunto,
que cuando Asiria viene en contra de Israel, Dios sabe que Él viene. Y Dios sabe que va a traer destrucción y muerte y va a arrasar con el pueblo. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué Dios permitiría esto? Interesantemente, en el capítulo 10, en inglés, en el versículo 6 dice, I am sending him against a hypocritical nation. En español dice, contra una nación impía la envío y contra el pueblo de mi furor la mandaré. En inglés la palabra que usa para la nación es hypocritical. Hipócrita, una nación hipócrita, right? Entonces, nos damos cuenta, o me di cuenta, que durante ese tiempo era Israel el que le suplía a las naciones alrededor los ídolos y las cosas paganas con quien ellos adoraban a otros dioses. Se habían corrompido y se habían alejado tantísimo de Dios que ellos mismos, los que tenían al Dios viviente, eran los que les suplían o le daban a las otras naciones los ídolos que ellos iban a usar para adorar a otros dioses. Y llega un punto donde Dios, vemos que constantemente es un tira y jale el Señor con Israel, ¿verdad? El Señor los llama, los saca de Egipto para que sea su pueblo, y Él se aparta un poquito para estar con Moisés. Inmediatamente hacen el becerro de oro, y Él los castiga. Y después viene y trata otra vez con ellos para enseñarles de sus preceptos y sus enseñanzas, para que ellos puedan vivir conforme a la ley de Él y conforme a lo que Él quiere. Y cada vez que Dios les permita un poquito, ellos se alejan. Y hoy yo le decía en la clase que es como estábamos con las panes de levadura, y como fue tan difícil para él, yo le decía, es que todo el mundo les ofrece a Israel pan o un donut o pizza o algo con levadura. Israel va y se va detrás de ellos sin pensarlo dos veces. Y otra vez Dios tiene que castigar para que ellos caigan en cuenta, porque no aprenden de otra manera. Y una y otra vez vemos esta situación que sucede. Pero interesantemente, cuando vemos que nos damos cuenta que es Dios el que manda a Siria o manda a Sennacherib en contra de Israel, Dios dice con qué propósito lo mandó a Israel. Y es en el versículo 7. Y dice, pero ella no tiene tal intento. Y cuando dice ella, se está refiriendo a Siria como nación, pero también al rey de Asiria, que es el que está al frente de ese pueblo. Dice, pero ella no tiene tal intento, ni piensa así en su corazón, sino que su intención es destruir y exterminar no pocas naciones. Entonces Dios, nosotros a veces decimos, es que el enemigo tiene tanto poder, o es que el enemigo me hizo, es que el enemigo, y no nos damos cuenta de que Dios es el que permite que el enemigo actúe. Nada se sale de las manos de Dios, y no es que Dios como que lo agarran de sorpresa. Entonces cuando sucede que el pueblo se ha alejado tanto que ya no quiere entrar en razón, que hasta ahora no tienen ni vergüenza y están vendiendo imágenes, Dios dice, de ahí no, aquí no hay de otra, más que mandar a otro pueblo para que los castigue, para que ellos sientan el dolor, y a ver si entonces ellos se vuelven hacia mí. Y entonces Él pone a sus siervos. ¿Se acuerda que hay otro versículo que dice, mi siervo Ciro es en español? Cyrus dice que Él lo envía para hacer el trabajo. Era un rey pagano, no era un israelita al que mandó. Y una vez más vemos que el Señor usa un pagano para darle una lección a Israel. Y es en la forma de Asiria, es en la forma del rey de Asiria que vienen contra ellos para castigarlos. Pero lo que Dios intenta es que Asiria le quitara el botín, que le quitara los bienes, que lo despojara de todo y los dejara para que ellos sufrieran de esa manera. Y en el versículo 7 lo que dice la palabra es que Asiria lo toma por otro lado.
Y Asiria no va de acuerdo a lo que Dios lo manda, sino que empieza a decir, y después vemos que dice, yo con mi fuerza, yo con mi inteligencia, yo con mi poder, yo hice esto, yo conquisté. Entonces cuando vemos la historia de Sennacherib y vemos que desde su juventud el papá ni siquiera pensaba mucho de él, me imagino que también por otro lado él tenía una frustración interna del no sentirse suficiente, del no sentir que él valía lo suficiente para ser respetado por su papá. Y vemos como todas esas cosas juegan un papel para que él actúe de una forma después contra Israel. Entonces viene y él se jacta de que en sus propias fuerzas, en su propia inteligencia, en su propio poder, él ha devastado al pueblo de Israel y a otros pueblos. Y cuando estaba estudiando esto, vi que vemos lo que pasa en Segunda de Reyes 18:25. Y les voy a leer un poquito para que tengan una idea. Porque llega un momento cuando Israel busca ayuda de Egipto para combatir lo que está pasando con Asiria. Babilonia se ha levantado con Elam y tratan de convencerle a Israel que se unen a ellos para, how do you say to overturn? Para conquistar al rey de Asiria, porque es tan fuerte ese reinado y tan cruel. Y se levantan y dicen, únense a nosotros y juntos vamos a derribar a Asiria. Y si usted se une con nosotros, vamos a pedirle a Egipto que nos ayude, que nos dé una manita para poder conquistar a Siria. Y llega un momento en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 18, dice que el rey de Asiria viene y manda un grupo de oficiales a Israel para hablar con el rey de Israel. Y le dice, y así dice el gran rey, el rey de Asiria. Dice, decida ahora Ezequías, así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta que tú tienes? Tú dices, pero solo son palabras vanas. Tengo consejo y poder para la guerra. Mas ahora, ¿en quién confías que te has rebelado contra mí? He aquí tú confías en el báculo de esta caña quebrada, es decir, en Egipto. Dice, ya yo sé el plan que usted tiene, que usted le va a pedir a Egipto y a este y al otro para ver si me pueden vencer, y no van a poder. En el cual si un hombre se apoya, penetrará en su mano y la traspasará. Así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Pero si me decís, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es él aquel cuyos lugares altos y cuyos altares Ezequías ha quitado y ha dicho a Judá y a Jerusalén, adoraréis delante de este altar en Jerusalén? Ahora pues te ruego que llegues a un acuerdo con mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos, y por tu parte puedes poner jinetes sobre ellos. Como pues puedes rechazar a un oficial de los menores de los siervos de mi señor y confiar en Egipto para tener carros y hombres de a caballo. He subido ahora sin el consentimiento del Señor contra este lugar para destruirlo. El Señor me dijo, suba contra esta tierra y destrúyela. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, Sebna y Joá, dijeron al oficial que vino y que habló, porque acuérdese, los pueblos en ese tiempo, las ciudades eran amuralladas, ¿verdad? Entonces el grupo que venía en nombre de Asiria está abajo con sus ejércitos, y aquí está el pueblo, los oficiales del pueblo de Israel detrás en el muro, y están gritando desde abajo todo lo que les acabo de leer, y aquí están ellos. Y dice, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, ¿ok? Cuando el grupo viene y el que está designado para hablar empieza a hablar, no habla en arameo, sino que empieza a hablar en hebreo, que todo el mundo entendía.
Entonces, los que están aquí arriba, los que están en la ciudad, en el muro, dicen, le rogamos, por favor, háblenos en arameo, nosotros entendemos, y no hable en hebreo, porque si usted habla en hebreo, todo el mundo va a saber lo que usted está diciendo. Y va a entrar temor y miedo en el pueblo, porque se van a dar cuenta de que lo que nosotros pensábamos que íbamos a conseguir la ayuda de Egipto y todo, van a darse cuenta de que usted es más fuerte de lo que pensábamos y les va a entrar miedo porque van a saber que usted nos va a conquistar. Le dice, por favor, háblenos en arameo y no en hebreo. Porque nosotros lo entendemos y no nos hables en la lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre la muralla. Pero él les dijo, ¿acaso me has enviado mi Señor para hablar estas palabras solo a tu Señor y a ti? Y no a los hombres que están sentados en la muralla, condenados a comer sus propios excrementos y beber su propia orina con vosotros. Y lo dice en hebreo. Entonces imagínense el miedo y el susto que empiezan a sentir todo el pueblo porque se dan cuenta que la idea, la superidea que tenían no iba a resultar como ellos pensaban. Él se puso en pie, gritó a gran voz en la lengua de Judá y dijo, escuchad la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey, que no os engañe Ezequías, porque él no os podrá librar de mi mano. Ni que Ezequías os haga confiar en el Señor diciendo, ciertamente el Señor nos librará. Y esa ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced la paz conmigo y salid a mí, y coma cada uno de su vid y cada uno de su higuera, y beba cada cual de las aguas de su cisterna, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como vuestra tierra, tierra de grano y de mosto, tierra de pan y de viñas, tierra de olivos y de miel, para que viváis y no muráis. Pero no escuchéis a Ezequías, porque os engaña diciendo, el Señor nos librará. Qué duro. Muy difícil, porque se estaban dando cuenta de que lo que ellos tenían planeado no iba a funcionar. Se estaban dando cuenta que el decir, no, el Señor nos va a librar, nosotros somos los escogidos del Señor, nos sacó de Egipto, abrió el mar rojo, eliminó el ejército de Faraón por nosotros. No somos la niña de los ojos de Dios, Dios nos va a respaldar. Y viene y le dice el rey de Asiria, así no va a ser, ustedes no se van a escapar de mi mano. Y no se va a escapar porque el Señor lo había enviado, porque ellos se habían retirado, porque habían llegado al punto de que estaban vendiendo las imágenes que los otros iban a usar para adorar a otros dioses. Entonces, cuando empecé a leer esto, me di cuenta de cómo nosotros, y es algo que yo le mencionaba a los muchachos hoy, que yo les decía, tenemos que tener en presente lo que Dios ha hecho por nosotros, y por eso es que cada año repetimos y repetimos y estudiamos y leemos la palabra, lo estudiamos y participamos en las fiestas. Le digo, porque el cuerpo de nosotros, nuestra mente y nuestro espíritu fue diseñado para la repetición. Le digo, si usted lo ve en su cuerpo físico, no el mío, pero en las personas que les gustan los ejercicios y todo, yo le decía a él, muscle memory, cuando uno está alzando pesas y todo, el cuerpo se acostumbra y se acuerda. Entonces, cuando usted va a alzar las pesas, el cuerpo se acuerda y entonces no se desgarra, los músculos no se dañan, sino que se van poniendo más fuerte y más fuerte y más fuerte. Le digo, pero si usted lo deja por un mes, unas semanas, un verano, un año, y otra vez usted quiere retomar lo que usted hacía antes, otra vez usted va a tener que enseñarle para que pueda recordarse, el muscle memory, para que pueda acordarse qué es lo que tiene que hacer, y va a haber dolor y va a sufrir porque su cuerpo se tiene que acostumbrar otra vez con el cuerpo. Le digo, de la misma manera, en los estudios, si queremos hacer algo, si queremos aprender, tenemos que tomar exámenes, tenemos que hacer las tareas, o sea, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu fue diseñado para la repetición. Y por eso es que el Señor usa la forma de las fiestas para enseñarnos a nosotros cada vez y cada año
de lo que Él quiere para nosotros, de lo que Él quiere enseñarnos, de la promesa que Él nos ha dado, de que nos recordamos de que Él pagó un precio por nosotros, de que nosotros no somos nosotros mismos y podemos hacer, sino que hubo un precio que se tuvo que pagar para nuestra salvación. Entonces, cada vez que hacemos las cosas nos acordamos. Yo le dije, es muy fácil, nosotros nos podemos meter en la rutina muy fácilmente. Y podemos, y empezamos a hacer las cosas hasta como inconscientemente. Le digo, pero cuando nosotros, y yo les contaba de cuando fui a mi primer Passover, Pesach, en una cena con unos judíos ortodoxos. Y era mi primera vez y yo me senté y yo no sabía lo que iba a parar. Y si hubiera sabido, me hubiera llevado un sándwich o algo en la cartera, porque duran un montón para toda la cena y uno termina comiendo años después. Y cuando la persona empezó, la persona que era el líder del grupo, y sacaron un libro de Seder, y empiezan a leer las oraciones, y eran páginas y páginas y páginas, y empezaba a leer, y cuando él hacía las oraciones, yo le decía a Aldo, sonaba como una subasta, porque empezaba, y era tan rápido lo que decía que no se le entendía nada, y paraba y todo el mundo decía amén, y empezaba otra oración y amén, y yo me puse a reír, lo confieso, pero eso es la risa cuando you're not supposed to, cuando uno no está supuesto a reírse, y me empecé a reír y yo me trataba de tapar y mami me pellizcaba y hasta que temblaba así, pero no podía reír, hasta que toda la mesa se puso a reír conmigo y él siguió. Con las oraciones siguió y nada más paraba y decían amén y todo el mundo se puso a reír porque yo decía, ¿qué sentido tiene esto? Nadie está poniendo atención a lo que él está haciendo, es como que solamente lo está haciendo nada más para cumplir y ya. Y yo le decía a Aldo, es tan fácil para nosotros caer en la rutina, es tan fácil. Y yo le decía, ¿usted sabe que hay personas que cuando viene el tiempo de celebrar la fiesta de panes sin levadura, uno tiene que durar, son 3 días, ¿verdad? Limpiando la levadura de la casa para estar segura que no hay levadura en la casa. Y hay personas que son tan estrictas, que literalmente agarran todos los muebles de la casa, lo ponen en storage y tienen otros muebles que traen y los ponen para asegurarse de que no hay levadura en la casa. Así de exagerados. Y yo le decía a él, y uno podría decir, uy, qué exagerado, nada que ver, ay, eso ya es demasiado. Y yo le dije, pero en cierto sentido, esa es la importancia que ellos le dan de guardar el mandamiento. That's how important it is. Así de importante es para ellos. De tal manera que ellos quieren asegurarse que no tienen levadura, que cambian todos los muebles. Le digo, ahora yo no voy a hacer eso. Ni tengo la plata para hacerlo, ni creo que yo podría. Pero tengo que respetar el hecho de que ellos les importa lo suficiente para tratar de la manera más exacta o más completa guardar el mandamiento, ¿verdad? Le digo, es muy fácil para nosotros caer en la rutina. Es muy fácil para nosotros venir todos los sábados y cumplir y sentirnos bien porque vinimos a la iglesia. Es muy fácil hacer muchas cosas, pero cuando nosotros podemos tomar el momento y reconocer y decir gracias Dios y parar todo y decir gracias Dios porque pagaste el precio por mí, porque diste el sacrificio. Y yo le decía a Aldo hoy, usted ahora lo puede entender, me dice, ahora lo puedo entender muchísimo más de lo que yo pensaba, de la magnitud de lo que Dios ha hecho y la importancia de por qué tenemos que guardar la Pascua y guardar las panes sin levadura y todo el resto de las cosas. Y yo le dije, ¿sabe qué? Usted no tiene hijos ahorita, pero un día usted los va a tener y lo va a poder entender en una manera aún más, porque cuando usted entiende que Dios dio su hijo, el que él amaba, para un pueblo que ni siquiera lo conocía, que ni siquiera le importaba, que de sus labios decía, sí, Señor, te amo, te amo, te amo. Uy, vea, hay pan. Y salir corriendo por el pan y la levadura, ¿verdad? Y dejar a Dios botado a cada rato. Y Dios pasar con esa paciencia de años y de siglos y de milenios, tratando de conquistar, tratando de atraer, tratando que con amor y paciencia tener a su pueblo cerca de Él, usted va a entender que la magnitud del sacrificio que Él hizo. Entonces, cuando estaba leyendo el capítulo 10 y vi todo lo que pasó y pude leer en Segunda de Reyes cómo Asiria, a través del que Él envió, Sennacherib le dice al pueblo,
Y los ídolos, y eso que usted dice que Dios nos va a cuidar, y eso, I don't think that's going to happen. Porque de los labios usted no puede decir las cosas y no creerlo y no hacerlo en su corazón. A Dios no lo engañamos. Yo siempre he dicho, siempre podemos engañar a todo el mundo. Buenas actrices somos todos. Pero hay dos personas que usted no puede engañar. Y es a Dios y a usted mismo. Usted sabe lo que está en su corazón. Entonces, después dice, cuando sigue el versículo, el capítulo, al final Dios dice, pero va a cumplirse el tiempo de mi furor, el tiempo del castigo. Va a llegar a un punto de su fin. Y en ese momento, el remanente que se ha mantenido fiel va a poder levantar su cabeza porque yo voy a traer la redención, yo voy a traer la respuesta y los voy a salvar. Y interesantemente, me llamó mucha la atención porque en el versículo 27 es muy interesante. Veámoslo un momentito, el versículo 27. Porque dice, y sucederá en aquel día que la carga de Asiria será quitada de tus hombros y su yugo de su cerviz. Y el yugo será quebrado a causa de la grosura, dice esta versión. Pero otra versión, les voy a decir otra versión, a ver. Otra versión. A ver si lo dicen. Otro. Qué interesante, porque en inglés dice, nosotros hemos hablado otras veces cuando decimos que hay muchos dichos que nosotros decimos que pensamos que están en la Biblia, pero que no lo están. Que lo hemos repetido tantas veces y que pensamos que están y no lo están. O hay, how do you say it? No dichos, pero como, like sayings, sí, cosas que decimos, que pensamos, o decimos que el yugo, se me fue por la unción será quebrado el yugo, ¿verdad? Decimos por la unción. Pero cuando usted lee, aquí está hablando específicamente del yugo y cómo va a ser quebrado o quebrantado. Y dice que en esta versión dice a causa de la grosura. En inglés dice a causa de su prosperidad. En otra versión dice y a causa de la gordura se romperá el yugo que llevas en el cuello. ¿Qué significa eso entonces? No se han puesto a pensar. Decimos, la unción quiebra el yugo, ¿verdad? Eso es lo que decimos. Que es cierto, no estoy diciendo que no es cierto, pero ¿qué significa eso? Y estaba leyendo aquí, a ver si lo puedo conseguir para ustedes. Aquí. La palabra que se usa en hebreo es shaman, right? Shaman. Y lo que los traductores en la Reina Valera hicieron, la traducción que le dieron es, lo hicieron igual al término shemen. Y shemen es aceite. ¿Ok? Pero en ninguna parte de la Biblia se usa, se reemplace la palabra shaman por shemen como para aceite. So, shaman, ¿qué significa shaman? Será, el yugo será quebrada a causa del shaman. ¿Qué significa shaman? Entonces tenemos que averiguar qué es lo que significa shaman. Y shaman literalmente lo que significa es lo que vemos aquí en estas traducciones, que es la grosura.
So, ¿qué significa eso? Entonces, el yugo será quebrado por la grosura. What does that mean? ¿Qué significa eso? Y lo que significa es, ustedes se acuerdan o han visto, tal vez, videos, películas o documentaries sobre el Holocausto, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los judíos y con otros pueblos. ¿Usted se acuerda de ver los cuerpos de las personas cuando los sacaban de los campamentos, de los centros de concentración, los campamentos? Que eran así, pero eran literalmente esqueletos andando. No tenían nada de gordo, nada. Y casi que no podían caminar porque todo les dolía, porque no tenían en qué sostenerse ellos mismos. Pues como sabemos que Sennacherib era tan cruel y tan brutal era el reino de él y tan fuerte que él traía devastación sobre el pueblo y les quitaba básicamente todo y quedaban sin nada. Me imagino que toda la gente andaba muy flaco, no había suficiente para comer. No había suficiente plata para comer pan. Era matzo all around y no porque era pan sin levadura, era porque no había para comer, no había nada y eran todos flacos y todos así. Y lo que el Señor le está diciendo es que en ese tiempo, cuando ya mi ira termina y cuando yo traiga la redención, cuando yo los salve a ustedes, el yugo va a ser roto a causa de la gordura. O sea, literalmente la imagen que nosotros tenemos es que se van a poner tan gordos y van a prosperar tanto y van a tener tanto y yo voy a estar con ustedes tanto que literalmente ¡pum!, el yugo va a ser quitado porque ustedes van a tener suficiente, porque yo voy a proveer para ustedes. Interesante, ¿verdad? Porque yo nunca lo había visto de esa manera. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto, lo que hemos hablado hoy? Bueno, lo que yo sí puedo decir es que tengo que tener presente lo que Dios ha hecho por mí. Y tengo que hacer un esfuerzo para mantener presente lo que Dios ha hecho por mí. Porque muy fácil ir detrás de lo que están ofreciendo y no quedarme donde yo tengo que estar. Y no llegar al punto cuando Dios tiene que traer a un impío a darme una lección a mí, porque yo no estoy haciendo lo que yo tengo que hacer. A veces estoy regañando a Isaac porque ha hecho algo y todo. Yo le digo, ¿por qué usted espera hasta que yo le grite y le diga las cosas para hacerlo? Se lo pedí 10 veces y ¿por qué no lo hizo? Solo a gritos, entonces es que usted entiende. Le digo, ¿por qué es que hay algunas personas que solo a golpes aprenden las cosas? Y tenemos muy buenos ejemplos en Israel de que eso es cierto a veces, que nos pasa. Entonces, la importancia que es tener presente lo que Dios ha hecho y lo que Dios quiere de nosotros. Y que cuando nos ofrecen pan y no estamos supuestos a comer pan, decir no gracias. Porque usted es raro. Porque usted no quiere. Porque ahora se hizo judío. Porque esto. Porque lo otro. No, simplemente porque yo sé lo que Dios hizo por mí y el precio que Él tuvo que pagar para que yo esté aquí. Y mantener eso presente para que Dios no tenga que traer un impío que siendo impío, obviamente no hacerle caso a Dios, a lo que Dios dice. Porque Dios le dijo, nada más quítele los bienes, nada más quítele la plata. Y Sennacherib dijo, no, nada más le voy a cortar la cabeza, los voy a exterminar de completo. Y el impío no va a hacer caso. Y entonces va a tener que venir el Señor y decir, bueno, usted no quiso hacer caso. Perfecto, usted jugó lo suficiente, ahora vengo yo a traer justicia y a acabar con esto. Entonces, ¿qué podemos llevar con nosotros hoy? Acordarnos o tener presente de que Dios pagó un precio por nosotros. Y tener presente lo que es que Él quiere para nosotros, para que un impío no tenga que venir a enseñarnos. Y que nosotros tengamos que avergonzar a Dios diciendo que nosotros creíamos en Él y que sabemos las palabras en hebreo y podemos cantar en hebreo y podemos hacer esto y guardamos el Shabbat y todo y hacemos un montón de cosas, pero nuestro corazón está lejos y Dios tenga que traer a un impío para que podamos hacer las cosas bien. Porque Dios promete que Él va a traer castigo si nosotros hacemos las cosas bien. Pero también Él promete que después del castigo Él nos va a recoger si nos mantenemos fiel. Y va a traer la grosura a nuestras vidas otra vez.
para que el yugo pueda ser quebrantado. Amén. 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 Gracias a Dios por su palabra y a Rebeca. Y ojalá que la palabra del Señor haga eco en nuestros corazones y nos ayude a tomar el ritmo y la dirección que Dios quiere para nuestra vida. Estamos estudiando el libro de Isaías y hemos podido ir viendo una serie de perspectivas en el libro de Isaías, en donde vemos cómo Dios ha ido tratando con el pueblo de Israel, a pesar de su dureza, de su rebeldía. Dios ha estado presente en cada una de las circunstancias. Y el propósito de Dios es que cada uno de nosotros vengamos al arrepentimiento. No sé cuántos todavía están siguiendo la serie de Moisés, pero es interesante porque aunque es un melodrama basado lógicamente en la historia bíblica, hay muchas cosas que podemos ir viendo y podemos ir aprendiendo. Y una de las cosas que yo puedo ver es cómo Dios dirige todas las cosas para que nosotros lleguemos a un momento donde tengamos un encuentro con Él. A veces eso significa que Dios nos permite alejarnos, nos permite distanciarnos, nos permite vivir en nuestra rebeldía, nos permite creer que siempre tenemos la razón, nos permite tantas cosas, pero que llega un momento en el que Dios busca las circunstancias y busca el momento correcto para que nosotros podamos volver nuestros ojos a Él. Estaba leyendo la Parashá, y una de las cosas interesantes que encontré en la Parashá es que cuando Dios llamó a Moisés, la Biblia dice que le puso a Aarón como compañero, su hermano. Y es interesante que cuando Dios llamó a Aarón, llamó a todos los hijos de Aarón como sacerdotes. O sea, no había opción. Todos los hijos de Aarón tuvieron que ser en su momento sacerdotes. Y los hijos de sus hijos, la descendencia. Eso me hizo pensar en algo. El que usted y yo estemos aquí implica que nuestras familias fueron tomadas en cuenta por Dios. Si físicamente están o no están, independientemente de eso, Dios llegará el momento en que Él hará cumplir su palabra, hará cumplir su propósito, porque Dios no está interesado en individuos. Dios está interesado en la familia completa. Puede ser que empiece por un individuo, puede ser que empiece por uno en la casa, pero cuando Dios, digámoslo así popularmente, se mete en esa casa, Él va por toda la familia. Y eso me llena mi corazón de alegría porque yo soy padre y soy abuelo, ¿verdad? Y eso me indica que mi descendencia, mi familia, está tomada en cuenta por parte de Dios. Su familia está tomada en cuenta por parte de Dios. Amén. Así es que nunca pierda la fe. Nunca pierda la fe. Puede ser que veamos circunstancias adversas, pero en un momento Dios tornará, como explicaba Rebeca hoy. Dios tiene un remanente y Dios levantará ese remanente. Amén. Esta semana la célula toca en la casa de Carlitos y Naya. Le toca enseñar a Sonia, pero Sonia no está. Entonces yo voy a llevar la enseñanza esta semana. Y nos vemos el miércoles, si el Señor lo permite. El sábado, el viernes, estamos abriendo Shabbat
en mi casa y el próximo sábado estamos aquí, si el Señor lo permite, para nuevamente alabar y glorificar el nombre del Señor. Agradezco a las personas que se han comunicado con mi esposa. Como ustedes saben, el papá de ella murió y es un momento difícil, pero gracias a cada uno de los que de alguna u otra forma le han hecho llegar sus condolencias. Estén orando no solo por ella, sino también por la familia, tanto la que está aquí como la que está en Costa Rica. Amén. Así es que damos gracias al Señor. Terminamos una semana. ¿Para qué? Para empezar otra. Empezamos otra. Amén. Así es que ánimo, que empezamos otra semana. Nos ponemos de pie, le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor. Ayer en el Shabbat hicimos algo diferente, ¿verdad, Emilia? Tuvimos visitas, nos gozamos bastante, pudimos hablar, pudimos compartir. Oiga, nos dieron casi la medianoche. Pudimos compartir con amistades, hermanos que han significado una parte importante de nuestra vida y pues esperamos que si Dios nos da vida este próximo viernes podamos continuar con el estudio. Amén. Nos bendecimos dándole gracias al Señor porque esto es palabras que salieron del corazón de Dios. Y yo creo firmemente que la palabra que salió de su boca no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual Él envió. Yevarejeja Jehová beishmereja, Yaer Jehová panaibeleja bijuneja, Isai Jehová panaibeleja, Beyasen leja shalom. Wasanu el shami al bene Israel ba'ania barajem, Beshen Yeshua sarja shalom. Jehová el que existe se arrodillará delante de ti trayéndote regalos y te guardará con una cerca de protección. Jehová el que existe reflejará la totalidad de su presencia hacia ti, trayendo orden y proveyéndote de amor, sustento y amistad. Jehová el que existe levantará la totalidad de su ser hacia ti, te considerará y establecerá la provisión de todo lo necesario para llenar todas las áreas de tu vida y estar completo. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. En el nombre de Yeshua, príncipe de paz. Amén y amén. Que la gracia del Señor sea con ustedes en esta semana.